Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cruz Martínez Jesús Santiago y hoy vamos a presentar el tema de resistencia de electricidad y magnetismo, liderado por el equipo número 2 y el equipo número 6. Ok, comenzamos. Para conocer un poco de la resistencia hay que conocer un poco de historia y aquí hay un personaje histórico muy importante. Es Georg Simon Ohm, fue un físico matemático alemán que aportó a la teoría de electricidad la ley de Ohm. Conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas, estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre. Establece que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ok, vamos a empezar. La resistencia, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos una breve definición que es la resistencia. La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de la corriente. Es un elemento esencial en un circuito eléctrico, ya que este no permite el libre flujo de electrones y por ende evita que el circuito sufra un desgaste por la constante circulación. Ok, vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica. Es la oposición de la corriente eléctrica cuando circula a través de un conductor. Se mide en ohmios. Y aquí tenemos la simbología de ohmios, se parece como una herradura. Ok, aquí tenemos simbología de las resistencias. Hay dos tipos. Ok, una vez conocido esto, vamos a ver de qué depende la resistencia. Vamos a ver que no todos los metales ni todos los aislantes son iguales. Los aire conducen mejor la electricidad y otros lo hacen peor. Esta diferencia se cuantifica mediante una propiedad de los materiales llamada resistividad. La resistividad indica la dificultad que ofrece un material al paso de la corriente. La unidad con la que se mide es el ohmio por metro. La resistencia de un cable no solo depende del material, sino que también depende de la longitud y de su grosor o área transversal. En concreto, la resistencia aumenta si aumenta la longitud, mientras disminuya si aumenta el grosor. La relación entre la resistencia, resistividad, longitud y grosor que se puede resumir con la siguiente ecuación, donde la resistencia es igual a la potencia entre la longitud entre la transversal. Por lo tanto, para minimizar la resistencia, debemos minimizar la longitud y la resistividad y maximizar el grosor. Ok, vamos a hablar sobre las asociaciones de resistencias. En los circuitos eléctricos se acostumbran a conectar diversos elementos con resistencias diferentes. Esos elementos se les puede conectar de dos maneras, en serie o en paralelo. Cuando un circuito se colocan dos o más resistencias, una continuación de la otra, decimos que estamos asociando la resistencia en serie. Eso es lo mismo que colocar una sola resistencia que valga la suma de todas las anteriores, donde la ecuación es R, que es el equivalente a toda la resistencia, que es igual a resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia N que haya en un circuito. Puede ser bastantes. Ok, vamos a hablar cuando se colocan resistencias de modo que la corriente se pueda bifurcar para acabar llegando al mismo sitio. Decimos que estamos asociando resistencia en paralelo. La resistencia equivalente de un conjunto de resistencias en paralelo es mejor que cada una de ellas. Supongamos que tenemos dos resistencias R1 y R2 en paralelo. Para calcular la resistencia equivalente debemos hacer dos pasos. Sumamos las inversas de todas las resistencias, que la ecuación es 1 entre las resistencias equivalentes. Entonces calculamos la inversa del resultado, que es igual a R equivalente es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Okay. Vamos a ver cómo es el comportamientos reales y no reales. Ok, una resistencia ideal es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor según la ley de Joule. También establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad de corriente que la atraviesa y la tensión
medible entre sus extremos, la relación conocida como la ley de Ohm, donde I, T, es la corriente eléctrica que atraviesa la resistencia de valor R y UT es la diferencia de potencial que se origina. En general, una resistencia real podrá tener diferentes comportamientos en función del tipo de corriente que circule por ella. Ok, vamos a hablar sobre el comportamiento, pero en corriente continua. Una resistencia real en corriente continua se comporta prácticamente de la misma forma que si fuera ideal. Esto es, transformando la energía eléctrica en calor por efecto de Joule. La ley de Ohm para corriente continua establece que R es igual a voltaje entre la corriente, donde R es la resistencia de ohmios y B es la diferencia de potencia en voltajes e I es la intensidad de corriente en amperios. Ok, vamos a hablar sobre las características. La resistencia nominal es el valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Tolerancia, diferencia entre las desviaciones superior e inferior. Cuando el valor de la tolerancia es grande, podemos decir que la resistencia es poco precisa. Sin embargo, cuando dicho valor es bajo, la resistencia es precisa. Potencia nominal. La potencia es el elemento que puede disipar de manera continua sin sufrir deterioro. Los valores nominalizados más utilizados son un octavo, un cuarto y un medio. Tipo de resistencias. Aglomeradas. Se fabrica con una mezcla de carbón, aislante y aglomerante. De película de carbón. Se enrolla una tira de carbón sobre un soporte cilíndrico cerámico. De película metálica. El proceso de fabricación es el mismo que el anterior, pero la tira es una película metálica. Bobinadas. Tienen enrolladas sobre un cilindro cerámico un hilo o cinta de una determinada resistividad. Ok, ¿dónde se puede utilizar la resistencia? Pero básicamente se puede utilizar en todos los productos electrónicos. Pero aquí vamos a dar unos ejemplos, como en este caso sería la plancha de ropa, el cautín, el fusible, placa calefactora, el secador de pelo. Son algunos ejemplos, pero hay muchos diversos. Ok, aquí son nuestras fuentes de información. Hay diversas fuentes, pero básicamente vamos a decir una donde sacamos la mayoría de fuentes. Es en el https diagonal electricidad y magnetismo tt2.es.tl diagonal 2 2 existencia.htm. Ok, esta fue nuestra presentación y muchas gracias a todos.